de los productos que diariamente consumimos. Y valorar el trabajo de los hombres y mujeres que producen lo que comemos. Altavoz Radio. Hola, muy buenos días, aquí estamos este martes 22 de agosto, se va agosto, Marlene. Sí, qué rápido. Nos deja muy rápidamente, como todos los meses que se han ido rapidísimo. Tiene prisa. Ya va corriendo, para dejarnos en el último tercio, todavía no, ¿verdad? Hasta octubre. Octubre es el último tercio. Exacto. Del año. Bien, pues, pero ya vamos muy cerquita. Así es. Llega septiembre y ya. Adiós, se fue el año. Pues aquí estamos transmitiendo para ustedes desde la cabina José Vasconcelos, en la Colonia del Valle, en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, por el 1060 de amplitud modulada, el 96.5 de frecuencia modulada, por Facebook, por YouTube y por las aplicaciones desarrolladas por Radio Educación, disponibles en Internet. Muy buenos días, bienvenidos a este espacio. Gracias por acompañarnos en esta mañanita muy húmeda. Ayer llovió fuertísimo. Está diluviando. Está diluviando, es la época, ¿no? De los Katrina, huracanes. Es esta Hillary, la causante de todas estas cuestiones. Así es que nos... Y no la Clinton, sino... Exacto. Y bueno, los invitamos como cada martes a que sean parte de este proyecto, enviándonos algún mensaje, haciendo alguna llamada. Están libres nuestra línea telefónica, el 5541-551060, y si quieren enviarnos un mensaje vía WhatsApp, lo pueden hacer al 5512-332915, 5512-332915. Así que hoy tenemos invitado aquí en cabina, lo cual nos da muchísimo gusto. Otro desmañanado más. Muchas gracias por acompañarnos, Fluvio Hugo Guerra Lemos. Muchas gracias. Pues sí, con él vamos a hablar de descolonización y pluriculturalidad, el campo corazón de la humanidad. Entonces tenemos una gran coincidencia con Fluvio en cuanto a que pues nosotros decimos, y es la rúbrica de este espacio, que sin campo no hay ciudad, y para Fluvio es el corazón de la humanidad, el campo. Entonces, pues estamos en la misma frecuencia, en la misma sintonía, y además coincidentes en el enfoque con relación a este tema de la dependencia, la colonialidad, y pues toda la secuela de perjuicios que este sistema mundo ha ocasionado a la parte conocida como tercer mundo, ya que el primer mundo son los países del norte llamados desarrollados, y al sur le queda el subdesarrollo. ¿De qué estamos hablando? De América Latina, de África, de Asia, que pues ya estos conceptos creo que deben de estar en revisión, o Fluvio que nos dé una primera aproximación a su pero enfoque. Antes quiero decir algunas, su semblanza de Fluvio Hugo Guerra Lemus, que es escritor mexicano, fotógrafo, artista visual, DJ. Sí, así es. Y activista social. Cuenta con estudios en economía y derecho, además tiene una trayectoria social y política en cooperativas, asociaciones indígenas, comunidades y sindicatos. También en el ámbito gubernamental ha participado a nivel local y federal. Actualmente es asesor parlamentario en la H Cámara de Diputados y docente de licenciatura y posgrado, además de conferencista. Cuenta con diversas publicaciones en varios géneros literarios. Muchas gracias, Fluvio, por acompañarnos en Sin Campo No Hay Ciudad. Bueno, pues primero que nada agradecer a todo el equipo que hace posible en Radio Educación este gran programa.
Sin Campo No Hay Ciudad, a todas las compañeras, los compañeros que nos acompañan y que hicieron posible, bueno, que se lleve a cabo este programa, ¿no? Para mí es un honor estar en una Radio Educación, que es una radio pública, y hablar de estos temas. Creo que estos temas debemos de hablar más, enfocarnos en una visión diferente de la mayoría que nos da, ya sea la radio comercial, las redes sociales, y por eso me parece muy importante y me siento muy honrado de estar aquí hoy con ustedes. Gracias. Sí, pues en eso, primera referencia que hace a la radio, pues sí, estamos en una asimetría descomunal con la industria de la radio y televisión comercial en un 90 y tantos %. Entonces, y nos acusan aún así de competencia desleal. Es el mundo al revés, ¿no? Pues es que se apoderaron del espectro radioeléctrico porque el gobierno así se lo permitió y así se diseñó el sistema. Y nosotros que somos brechtianos de corazón, por aquello que Bertolt Brecht pronosticó al inicio de la radio allá a finales del siglo antepasado y principios del pasado, que decía que está surgiendo un monstruo, dice, ahí viene un monstruo que va a cambiar el sentido de la humanidad, y que era la radio. Así es. Cuando nacía. Y él advertía que había dos vertientes para el uso de la radio. O se ocupaba para educar, para difundir cultura y hacer que la gente fuera más consciente de la sociedad en la que estaba inmersa. En el caso de Alemania, era también los albores del fascismo. Así es. Entonces, dice, y entonces abusados porque se puede ir por la parte cultural o se puede ir este monstruo que están haciendo por la parte cultural o por la parte comercial. Y pues... México le apostó a la parte... México y el mundo, sí. Salvo algunos sistemas donde ha operado de manera eficaz la radio y televisión pública. Me refiero a la RAI en Italia, a la Deutsche Welle en Alemania, a la BBC de Londres, a la Radio Francia Internacional. Radio Nederland también. Nederland, que son institutos de la comunicación pública que tienen una presencia vasta e importante en estos países, y ya lo demás pues es el espectro entregado a las frecuencias para uso comercial. Pero bueno, pues, no es el tema el que vamos a abordar el día de hoy. Pero tiene que ver, Pero tiene que ver, tiene por mucho que ver lo supuesto. que estamos hablando, porque hoy vamos a tocar un tema que lo tenemos presente en todas las facetas de la vida, permítame decirlo así, pero la mayoría de las personas, o el sistema nos hace creer que no existe. Entonces, este proceso que estamos hablando tiene que ver con hegemonías. Existen hegemonías, ya sea políticas, culturales, sociales, que a través de sus tentáculos o sus poderes hacen o provocan reacciones o acciones para que las rutas de la vida de las personas, de las sociedades, sigan ese curso, ¿no? Partiendo de ahí, podemos decir que estas hegemonías en la historia de la humanidad siempre han existido. Siempre ha habido, vamos a llamarle, potencias, hegemonías, que han subyugado a las otras sociedades. Es un proceso histórico en donde las sociedades, en su misma evolución, han tratado de imponer su cultura, su sistema, para, en primer lugar, para sacar provecho de ello,
¿no? Eso ha sido así siempre. No porque esto haya sido así es que esté bien, ojo, sino simplemente es un proceso cultural, ¿no? Vamos a decirlo histórico. Cuando nosotros nos damos cuenta de que estas hegemonías han actuado para subyugar e imponer algunas condiciones a las personas, es cuando podemos decir que existe o se echa a andar este proceso de colonización, ¿no? Lo tenemos... Adelante. Sí, perdón. Lo tenemos muy presente nosotros como mexicanas y mexicanos, porque vivimos obviamente este proceso histórico de la llegada de los europeos, ¿no? Nosotros nos han dicho, incluso en las materias oficiales en la historia, nos han manejado que estas potencias, en este caso europeas, vinieron a civilizar aquí a estas tierras, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con ello? Que este proceso histórico de descolonización o colonización, como le llamamos, es un proceso impuesto, pero también donde subyugan a los pueblos para la explotación y en un principio, para los recursos naturales, ¿no? Hay tierras vastas y ricas donde los recursos naturales deben de ser extraídos para la producción a través de este sistema ahora capitalista, donde despojan a las tierras, a los pueblos, de sus recursos, ¿no? Entonces, creo que debemos de partir que esta colonización, en un principio, se daba para la extracción de recursos naturales y para la exfoliación de los pueblos a través de la mano de obra barata y todo lo que hemos conocido con la llegada de en el caso de México, la llegada de los europeos a estas tierras americanas, ¿no? Y de América. Así es. Y a todos los continentes del llamado Tercer Mundo. En este devenir es el proceso civilizatorio en el que hemos estado inmersos a lo largo de la historia de la humanidad, y bien lo dice Fluvio. El sistema colonial, Carlos Marx lo marca claramente en la acumulación originaria en el capital, cuando dice que el capital desde su nacimiento resuma sangre y lodo por todos sus poros. Es correcto. ¿Y qué quiere decir con eso? Pues que el sistema colonial, la expansión europea hacia otros continentes, llevó a la colonia en toda nuestra América, y México incluido, en un proceso que no termina, que trastocó lo que era el proceso civilizatorio de Mesoamérica, con todas las contradicciones y las mismas cuestiones que ya Fluvio señalaba, de el sometimiento de unos sobre otros pueblos, el sistema tributario que tenían tanto mayas como mexicas, aztecas, y no hacia el norte, que vivían otra forma de convivir entre hombres y con la naturaleza, también acá en Mesoamérica, pero sí existía lo que se ha llamado el régimen despótico tributario. Así es. Y en el caso, con la llegada de los españoles, se rompe este proceso propio de América y todos los procesos que existían en todo el continente, para establecer este sistema colonial de cuyas secuelas hoy seguimos padeciendo. Y el saqueo sí, además, ¿no? Es que ya Fluvio hace todo un desarrollo de lo que es la colonización y la neocolonización, Sí, ¿no? vamos a llegar ahí. Aquí es muy importante lo que mencionan,
porque tenemos que tener en cuenta que en este proceso de colonización siempre hay una asimetría y una hegemonía, ¿no? O sea, es a lo que nos referimos. En muchas teorías está llamado los países del centro de las periferias, ¿no? En otras está diciendo los países del primer mundo y tercer mundo, ¿no? Entonces, todo esto es un proceso de hegemonías y de asimetrías. ¿Qué quiere decir con esto? Que donde se impone, además, no solamente estas asimetrías, pero también es una culturización. ¿A qué me refiero con una culturización? Sino no solamente se vienen a imponer y a robar el territorio, o imponer y quitar el territorio. Sabemos que el territorio es una parte fundamental de los pueblos, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano, en un principio, no tenía este arraigo en el territorio. Sabemos que éramos nómadas, íbamos recolectando, íbamos cazando. Cuando se descubrió, cuando se tuvo la luz para tener un territorio, una territorialidad y una agricultura, es cuando se volvió sedentario. Entonces existe un vínculo intrínseco histórico entre los seres humanos y la tierra, ¿no? Con el nacimiento de la agricultura. A través del asentamiento de los vínculos de la madre tierra con la agricultura. Entonces, si llega una hegemonía y te quita lo más valioso que tienes, que es el territorio o la territorialidad, te está despojando no solamente de tu forma de vida, sino del mismo corazón de la sociedad. Más aparte, te está este pretexto o esta forma de colonización llega no solamente con el apropiamiento de la territorialidad, sino simplemente también dice, ¿sabes qué? Todo lo que tú conoces, tu cosmovisión, como le llaman, tu cosmogonía, todo eso no existe. Esto es la real, el Dios verdadero. Esto es la cultura, esta es la lengua, estas son la música que debe escuchar, esta es la gastronomía que es la avanzada, la desarrollada. Entonces es un choque de civilizaciones y de paradigmas que es muy traumático, tanto para las personas colonizadoras, pero aún más para los colonizados. Porque todo el mundo que tú conoces alrededor de tu territorialidad, de tu cultura, de tu lengua, de tu espíritu, de tu alma, de tu corazón, llega en un momento que dice, no es cierto todo lo que tú ves, esa cosmovisión. Entonces, es por eso que seguimos adentrando en ese colonialismo. Ahora, como lo mencionan, ya existe un neocolonialismo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Un nuevo colonialismo, que tiene otras acepciones y otras imbricaciones ya más arraigado con la globalización. A partir de la Segunda Guerra Mundial, surge estos hegemónicos únicos y el surgimiento de una globalización más acelerada, incluso financiera, en donde países que han sido por décadas o por siglos colonizados no tienen las mismas herramientas para poder salir adelante. Y si un Estado-nación existe una colonización, no nos podemos imaginar con los pueblos y las comunidades. Los pueblos y las comunidades están totalmente desprotegidas de esta colonización, porque aparte, como hay hegemonías internacionales, también hay fenómenos de colonialismo interno, como se llama. Estas hegemonías de las élites, donde los estados-nación subyugan a las mismas personas de su estado. ¿Qué quiere decir con esto? En un principio pensamos que la colonización era solamente entre estados e imperios, estados-nación, ¿no? No sé, a lo mejor países europeos colonizaban a las tierras de aquí de América. Es que el esquema se repite, ¿no? Pero ahora está muy incluso más sofisticado, vamos a decirlo, porque ya no solamente son los estados-nación los que colonizan, sino dentro del mismo estado, las mismas élites que lograron la conformación del estado-nación hacen una segregación, y una discriminación y una colonización en este caso, vamos a hablar, en el caso de México, pueblos originarios, incluso mujeres, personas de distinto género. Hacen toda una colonización para una civilización. ¿Qué pasó en la década del siglo pasado con los pueblos indígenas? Se buscaba, y así textualmente lo decía el Estado, vamos a educar al indio para asimilarlo y que sea mestizo, rompiendo toda su
la cultura que existe, no sé si me explico, sino todos somos mexicanos, todos somos la raza de bronce, con la idea de Vasconcelos, ¿no? No existe diferencias entre mexicanos. Era el ideal de Vasconcelos. Pero eso es una colonización interna, ¿sí nos damos cuenta? Porque no respetamos la multiculturalidad y la pluriculturalidad, ni las lenguas que existen. Claro. Porque todos somos mexicanos, todos debemos ser ese canon. Y hablando de neocolonialismo, ahora también las grandes multinacionales o las grandes empresas también ejercen un colonialismo. No solamente los estados, sino hay empresas multinacionales que dan una visión del mundo e imponen. ¿Qué está pasando con los conflictos ahorita en África, en varios lugares? Y con esto, doy una pausa. Se hace toda una colonización para surtir baterías de teléfonos, baterías de computadoras, para empresas, ya no estados, sino ya son hegemónicos, empresas que dan una visión del mundo, ¿no? Entonces, vivimos en una neocolonización muy difícil, muy complicada, pero creo que es lo ideal es empezar a hablar de ello, ¿no? Y más en el campo con los agroquímicos, con las grandes empresas, con la crisis hídrica que estamos viviendo, creo que es pertinente tomar estos asuntos. Y con la imposición de los alimentos procesados. Es correcto. Eso es toda una colonización también. Vamos a reportar la llamada que tienes por ahí, Marcelén. Y vamos a escuchar un poquito de Vamos música, algo seguramente. a una tregua musical. Sí. Ángel Cervantes, de la Alcaldía Cuauhtémoc, nos dice: buenos días al gran equipo del maestro Froilán. Una buena noticia, Obrador recupera Mexicana de Aviación. La mala es que Obrador traiciona a Lázaro Cárdenas, fundador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y jamás aprobaría que Obrador derroche los impuestos de los mexicanos para reparar, pintar y decorar múltiples edificios religiosos e iglesias, templos y centros para el engaño con patrañas religiosas. Nada más y nada menos, nos dice Ángel Cervantes. Respetable la opinión del maestro Cervantes, lo saludamos desde acá y pues compartimos parte y parte no. Parte no, si nos lo permite, maestro Cervantes. Y pues muy vinculado a este tema de la colonia en los términos del primer contacto que hubo entre el mundo europeo con América, hay un material de Roy Brown, no sé si lo conoces, Fluvio, Sí. que describe perfectamente lo que fue este momento del inicio de la colonia en un material que compuso y difundió Roy Brown, que lleva por título Aires Bucaneros. Y de este álbum, que es una maravilla completita, vamos a escuchar justo el que le da título a este álbum, Aires Bucaneros. Aunque los europeos ejercieron sobre los pueblos latinoamericanos una cuestión que no acaba, y justo apelamos a Roy Brown porque Puerto Rico es quizá el último bastión en América que no logra la independencia. Bueno, la Guayana Francesa. También Desde colonia de Francia. sigue siendo colonia, pero bueno, Puerto Rico, que ha luchado desde hace siglos por su independencia y no logra desarticularse del imperio norteamericano. ¿Por qué? Porque tiene fuertes intereses los Estados Unidos en el Caribe, y ahí tiene anclada su flota naval para dominar todo lo que es el Atlántico. Y bueno, eso es ignominioso y es de una cuestión de lesa libertad. Y el otro caso es de los norteamericanos que persisten en su actitud imperialista, el de Guantánamo, Sí. en el corazón de la isla cubana,
que pese a todos los diferendos y todos los bloqueos que le han hecho a la isla, pues ahí mantienen también su lugar para castigar a todos los que quieren confinar a este lugar que es Guantánamo. Ahí van todos los talibanes y Sí, demás. sí, sí. En fin, pues son los aspectos más groseros de la colonialidad, pero hay otros que yo me gustaría mucho que Sí. Fluvio se refiriera a ellos. Está hablando de su origen zapoteco, serrano, y eso creo que es parte de la cosa que lo marca como hombre, como individuo consciente, plantado en este mundo, y que pues hace todo lo que está a su alcance por todos los medios a su alcance, porque ya dijimos, es DJ, es promotor, es activista, se mete en apoyar Es multitarea. en todo lo que está a su alcance para hacer conciencia sobre este proceso que también tiene su contraparte, que es la decolonialidad. Es correcto. Entonces, ¿por qué no hablamos de ese Perfecto. tema? Porque de colonialidad sabemos bastante, todos los efectos nefastos que ha tenido en nuestros territorios, en nuestros países, pero este proceso inverso abarca muchos aspectos, no solo el económico, también es cultural, también es lingüístico, también es una serie de imposiciones que van cambiando la idiosincrasia y la manera de pensar de los individuos en los lugares donde hay sometimientos de esta naturaleza. Entonces, Sí, Fluvio. todo esto que estamos platicando en esta mañana, como bien mencionan, lluviosa, es muy importante porque lo principal de la colonialidad o del colonialismo, hay una frase que dice, ¿cómo puedes tener a las personas en una cárcel? ¿Cuál es la mejor forma de tenerlos encerrados? Que no sepan que están encerrados, que no sepan que están en una cárcel. Este es el proceso de colonización, a través de, ya hablamos de estas hegemonías imperialistas, culturales, políticas, financieras. Pero ¿cómo podemos hacer ese proceso inverso, como lo estamos mencionando, esta decolonialidad o descolonización? Sabemos que esto se está dando alrededor del mundo, ¿no? Los seres humanos, a través de, vamos a decirlo, la comunalidad, lo comunitario, es lo que está dando frente a esta descolonización. ¿Por qué? Porque el sistema hegemónico de la neocolonización, ahora con la globalización, el neoliberalismo y muchos sistemas que imponen la individualización del individuo, es decir, que el individuo, los han hecho pensar que el individuo es un ente superior y él puede dominar incluso la naturaleza, la tierra, ¿no? Esto no es verdad, porque desde que el ser humano está en la tierra, lo que hemos logrado se ha logrado a través de la participación solidaria y comunitaria, ¿no? Desde, a lo mejor se oye muy pasado lo que estoy diciendo, pero desde cazar un mamut hasta crear las pequeñas villas, las pequeñas poblaciones, todo lo hemos hecho en comunidad. Entonces, un proceso de descolonización que se está llevando a cabo y que puede revertir y desarrollar y poner no solamente al ser humano en el centro del desarrollo, sino como conjunto de esta tierra, porque el ser humano es solamente un engranaje de la tierra, ¿no? Eso también nos han hecho pensar que el ser humano es el que domina incluso el clima, la tierra, todos los recursos, y eso no es cierto. Estamos viendo este cambio climático, la deforestación, lo que está pasando con la agricultura. Entonces, exactamente, entonces, si nosotros cambiamos este proceso de descolonización y lo llevamos a cabo a ras de tierra, es primero la protección de la comunalidad, de ver por el otro solidariamente a través del mutuo acuerdo y una, vamos a decirlo así, una educación que rompa el paradigma de esta colonización. ¿Cómo es esto? A través del respeto y el fomento de nuestras propias cosmovisiones.
Sabemos que aquí en México están más o menos representados 68 pueblos indígenas, ¿no? Más el pueblo afromexicano, que también hace muy poco no era invisibilizado, ¿no? No sabíamos que existían. Apenas empieza a exacto, tomar cierta visibilidad. Pero siempre han estado aquí, desde que llegaron con los europeos, los afros. Entonces, si nosotros vemos esa multiculturalidad. Ellos no llegaron, los trajeron. Ah, bueno, sí, cierto, perdón. Sí, cierto, los trajeron. Y bueno, toda esta vicisitud. Los afro. Toda esta vicisitud que tuvieron. Pero si vemos y respetamos las culturas, las visiones, las lenguas, los territorios, yo hablo mucho de los territorios. ¿Por qué? Porque es el vínculo primigenio de las culturas. Pero Fluvio, tú en tu ADN traes la comunalidad metida como Exacto, porque culturalmente, ¿no? es que es una visión del buen vivir. O sea, yo no puedo estar bien si la comunidad no está bien, porque tarde o temprano esto nos va a afectar. No sé si me explico. Sí, claro. Es muy falso decir, bueno, yo vivo bien y lo demás que se lo lleve el tren, porque tarde o temprano los índices que estamos viviendo actualmente, eso es lo que nos orilló el individualismo y el neoliberalismo, en primero mercantilizar y darle valor incluso a la vida, ¿no? Vemos estas atrocidades que hace el crimen organizado y toda esta visión es lo que nos está llevando a eso. Entonces, si nosotros tenemos ese giro de colonial, vamos a ver que, como dicen ahora sí los zapatistas, otro mundo es posible, ¿no? Y sí existe, y se puede llevar a cabo, pero es un proceso muy difícil. Simplemente ahorita lo estamos viendo, el famoso, bueno, yo sé que también es cosa electoral y cosa política, pero la famosa visión que están dando a los libros de texto, donde por poner diferentes visiones culturales, ya hasta los tienen de comunistas y de otras tonterías, ¿no? Pero se está dando una visión diversa de otras cosmovisiones, ¿no? Porque no, aunque somos el mismo México, las culturas son diferentes. No es lo mismo ni la cultura, ni las lenguas, ni la música, ni la gastronomía de una persona de Baja California a una persona de Yucatán. Claro. ¿No? Eso lo debemos de reconocer y lo debemos de saber. Sí, ahí se está refiriendo a la nueva escuela mexicana y Así toda la es. polémica que hay con el nuevo libro de texto gratuito, pero yo veo que Marlene está ansiosa también por dar Adelante. algún punto, Adelante. pero me gustaría tu reflexión sobre el tema del maíz transgénico Sí, y claro. la polémica que se está dando, porque ya vamos a un Sí, panel claro. Sí, donde los agricultores norteamericanos ya se inconformaron Así con es. que el gobierno de México prohibió la introducción de maíz transgénico para consumo humano en cualquiera de sus formas, y ellos dicen que no está científicamente comprobado Es correcto. que el maíz transgénico afecta a la salud de las personas. Tal vez el maíz en sí no, pero todo el paquete tecnológico al que está atado, que es el glifosato, los herbicidas, los correcto. pesticidas, los abonos químicos y todo el paquete que trae Monsanto y sus afines. Calligil, todas Y esas. que además eso está controlado por 3 empresas en el correcto. mundo. ¿no? DuPont, creo que- Monsanto y Cargill. Calligil. 3. Entonces, y bueno, hay muchas cosas que decir al respecto. Sí. Para eso tendríamos que tener más espacios con Fluvio para ir reflexionando sobre estos fenómenos. Pero sí, Sí, claro. y antes de ir a eso, Ujú. que nos reportes la última llamada que tenemos. Tenemos un mensaje de WhatsApp de Víctor Manuel que nos dice saludos afectuosos hasta la cabina José Vasconcelos. Gracias, ¿Y ese Víctor. otro no? No, no. llamada. Aquella. No es llamada. Ah, ok. Muy bien. Pues muchas gracias a todas las personas que están atentas al programa. Desde aquí un saludo. Es muy importante todo esta controversia, vamos a decirlo amablemente, que se está dando con el maíz. Pero también tenemos que ver de dónde parte esto, ¿no? Nosotros incluso en algunas cosmovisiones y en algunas enseñanzas de nuestras raíces, que nos habla el Popol Vuh,
Popol Vuh nos habla que fuimos creados por el maíz. Somos gente de maíz. Entonces, no se puede llegar con la mano a la cintura y decir, ¿sabes qué? Te voy a cambiar toda tu cosmovisión. Estoy hablando de una manera espiritual, de cosmovisión, ¿no? E imponer una forma de agroindustria. Eso es por la parte de la cosmovisión cultural. De la parte económica y productiva, vamos a decirlo así, aquí es donde se pone en juego, y hay que decirlo claramente, la soberanía de los estados. ¿Por qué? Porque si tú no tienes la soberanía y la potestad de poder llevar a cabo y planear tu política pública de alimentación y de agroindustria como país soberano, entonces, ¿a qué estamos sometidos? Estamos sometidos a una imposición y una colonización que aparte no es que no esté demostrado científicamente. Así como dicen ellos que no hay estudios científicos que demuestren que causa cáncer o algunas afectaciones, también hay estudios científicos que dicen lo contrario. Hay muchas investigaciones que dicen que en varias zonas... Todo eso lo vamos a ver en el panel que se va a abrir. Pero ¿no? aquí está mucho más... Aquí vamos más a fondo. Entonces, ¿existe o no soberanía alimentaria? Ese es el debate, ese es el gran debate. Ese es el gran debate, ¿no? O sea, la 4T está planteando soberanía alimentaria y importamos más de la mitad de lo que consumimos de alimentos y sobre todo granos básicos. Así es. En materia energética, pues están haciéndose algunos esfuerzos importantes para ser autosuficientes en hidrocarburos. Se ha nacionalizado el litio. Así es. La industria eléctrica logró revertir este proceso de entrega a las empresas generadoras de energías limpias, entre comillas. Hubo cambios en la ley minera en algunos aspectos. Hay ciertos indicios de que se pretende llegar. Si el proceso de colonización lleva 500 años y más, sí, claro. Tampoco es magia que de un día para otro va a cambiar todo, pero yo creo que sí vamos en la línea, y si el pueblo así lo decide, vamos a continuar con la cuarta transformación buscando esta soberanía en todos los órdenes, no solo el político claro. y nuestras formas de gobierno, sino en todos los otros aspectos, en la cuestión alimentaria, energética y sobre todo la política. Sí, ahí es muy importante lo que se menciona, y parece un pleonasmo, pero es regresar el poder al pueblo. Esa es la cuestión, ¿no? Regresar el poder al pueblo a través de estas facultades deliberativas que tiene el pueblo. ¿A qué me refiero? La asamblea comunitaria. Exactamente, asambleas comunitarias, incluso asambleas ejidales, asambleas de colonias. Incluso ya se ha perdido también aquí en la Ciudad de México, hablamos de pueblos y barrios originarios, se está retomando, ¿no?, esta figura y volvemos a lo mismo, de este bastión comunitario. El tequio en Oaxaca, por sí, ejemplo. Exacto. Y existía una figura que ahorita está perdida, y a mí se me hace extraño que no se haya retomado los representantes vecinales. ¿Dónde están? Exacto. ¿Desde cuándo no elegimos a nuestro representante de colonia, de barrio, y entonces los pueblos originarios a qué los están remitiendo? Nomás a celebrar la fiesta patronal. Sí, y ese es el único rasgo identitario que se queda ahí remanente, pero todo lo demás, esta cuestión de la cuestión deliberativa, que la gente se reúna para analizar los problemas de su entorno y encontrar soluciones y ser acompañados por la autoridad correspondiente, pues todo eso está como que perdido, y habría que
reclamar que se retome. Es que aquí partimos de que el sistema que vivimos de esa hegemonía neoliberal solamente quería a los pueblos originarios para el folclore, ¿no? Totalmente vestía o lucía el folclore, pero todos estos sistemas normativos llamados o mal llamados usos y costumbres no se permitía, porque esto es revolver el poder o la soberanía al pueblo. O sea, es realmente que el pueblo tome en su cancha las decisiones más importantes que atañen a su territorio, a su familia, a su educación, a su lengua, a su cultura, a su música, a su organización. Entonces, para un gobierno que te está imponiendo una visión periferia o ausente de legitimidad del pueblo, pues es muy complicado, porque a mí, como si soy una máquina neoliberal, lo único que quiero es que consumas, y consumas más. Y cuando no puedas consumir, ya eres desechable como persona. Entonces, si te organizas y pides otra cosa, obviamente estás fuera de los cánones neoliberales. Y cuando dices eres desechable como persona, ya las personas adultas o los ancianos que antes tenían un lugar privilegiado en las sociedades, eso se ha perdido. Incluso, vámonos, ha habido avances, ¿no? Pero vámonos a la realidad. Cuando uno va a pedir trabajo después de los 45 años, Así es. las empresas privadas, ni te pares ahí, porque no hay trabajo para ello, ¿no? Vamos a decirlo así. Incluso es una paradoja, porque también van los jóvenes y dicen, necesitamos experiencia, pero ¿cómo voy a tener experiencia si nunca me has dado trabajo? Entonces, todo es para una sobreexplotación laboral, ¿no? Porque sabemos que la colonialidad tiene 3 ejes, rápido, para mencionarlo: la raza, la etnicidad, ¿no? Nos han dicho que existen razas superiores a otras razas. Y esto también es falso, porque la única raza es la raza humana, ¿no? Los fenotipos biológicos es otra cosa, pero la única raza es la raza humana. También nos han hablado del género, lo social, que existe esta colonialidad a través de hombre-mujer, patriarcado, ¿no? Y del trabajo, lo económico. Incluso todavía, fíjense, en la India todavía existen castas a través de lo económico, ¿no? O sea, existe este sistema de castas que se adoptó aquí en México. Pero entonces es un tema muy amplio, y yo, la verdad, celebro que hablemos de esto, porque creo que es el corazón de un cambio cultural, no solamente un cambio político. Aquí necesitamos, como se dice, ¿no?, hacer la revolución de las conciencias y de lo cultural. Lo cultural abarca todos los ámbitos sociales de la vida, ¿no? Sí. Estamos por terminar la emisión y sí me gustaría que hicieras una última reflexión en este espacio y invitarte a que continuemos en otros momentos que te quieras desmañanar con nosotros. Sí. Y compartir con la audiencia, pero terminas tu charla normalmente con este mensaje de que otro mundo es posible. Es correcto. Y esto viene pues desde el Foro Social Mundial, que se llevó a cabo en Brasil hace 10 años ya, ¿no? Ya tiene más, ¿no? Más de 10 años. Sí, ya como 20, ¿no? Pero de ahí surgió esta cuestión, cuando era el choque más violento entre la globalización y la antiglobalización, que surgieron los globalifóbicos y los globalifílicos. Fue con Zedillo, fue en el sexenio de Zedillo. Entonces ya tiene tiempo. Pero de ahí tú tomas este concepto 99. de que otro mundo es posible, y así cierras tus charlas, tus comentarios. Bueno, en este caso. En este caso. Y también, no solamente ahí, o como lo mencionamos, ¿no?, las mismas raíces de nuestro pueblo, lo que hablan, obviamente, los zapatistas, ¿no? Un mundo donde quepan todos los mundos. Creo que eso abarca una pluriculturalidad y una multiculturalidad que existe en México. O sea, no por ser diferente eres menos, a eso me refiero. Entonces, debe de existir esta convivencia armónica y pacífica de cooperación de culturas. Eso es lo que se enmarca con esas
raíces, ¿no? De un mundo donde quepan todos los mundos. Muy bien, pues dicho esto, ya nos tenemos que retirar, pero reportar las llamadas de Gabriel San Vicente, nos dice buenos días, buen programa, abrazos. Y Xochitl Arellano dice, disculpe, don Cruz, aquí no está Cruz, excelente invitado. Existe aún en México el sistema de castas, aunque no se nombren. ¿Sí? Y bueno, en San Cristóbal todavía hace algunas semanas o meses, los coletos decían, venía el chamula y se tenía que bajar de la banqueta para que pasara el coleto. Correcto. ¿No? Entonces, prácticas de discriminación y racismo existen, hay que desterrarlas por todas las vías posibles. Ya nos vamos. Muchas gracias, Fluvio Hugo Guerra Lemus. Muchas gracias, buen día. A nuestro buen amigo Fluvio Hugo Guerra Lemus por estar aquí con nosotros. Vamos a dar los créditos. Así es, nos despedimos esta mañana, participamos Raúl Núñez, Marco Esteves, Alejandra Maldonado, Margarita Ortega, Marlene Reyes y Froilán Rascón. Que tengan muy buen martes. Y gracias a las personas que llamaron. XHEP, Cultura 96.5 FM. Una emisora de Radio Educación. La Radio Cultural de México. Transmite con 6,000 watts de potencia en la Ciudad de México.